Democracia Cristiana y presidente de ese partido, Francisco Huenchumilla. ¿Cómo le va, senador? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Claudio? Constanza, gusto de saludarlos. Sí, senador, vamos a continuar hablando de carrera presidencial, pero pasando ahora respecto de la postulación de la candidata Yanet Jara y este hecho, ¿no?, que ha marcado esta semana, el cambio de voceros, estos cambios al interior del comando, que ve como algunas figuras salen, entre ellas Laura Albornoz, en fin, Tomás Hirsch, Gallego Mans, y en cierta forma configurando lo que va a ser el escenario de cara a la recta final, a la primera vuelta. ¿Cómo ha visto estos cambios y cómo se proyecta también la candidatura en estas semanas que quedan de campaña? Bueno, aquí lo importante es que la candidata se sienta cómoda con su equipo más cercano que está trabajando y que interprete cabalmente, digamos, su pensamiento, su identidad, el relato que quiere instalar en la opinión pública. Y por lo tanto es normal que en el transcurso de la campaña y de acuerdo a los acontecimientos se vayan haciendo estos ajustes. Y por eso lo importante es que el resto del equipo respete la opinión fundamental que tiene en la conducción de este proceso la candidata, porque es ella la que en definitiva se va a exponer al escrutinio de la gente que va a decir, bueno, le creo, no le creo, voto por ella, no voto por ella. Entonces hay que darle las facultades, me parece que es una cosa normal hacer este tipo de ajuste en todas las campañas políticas. Hay dos cosas, ¿cómo está, senador? Buenos días. Hay dos cosas en este ajuste o en esta salida de voceros. Una, la que esbozaba el diputado Hirsch, que decía que había como un subtexto en su salida que tenía que ver con él, con sacarlo, ¿no?, un poco de la primera línea, también con la salida de Laura Albornoz, que había generado bastante polémica en las últimas semanas, más por lo que decía la oposición por su puesto público. ¿Cómo ve ambos textos que hay con la salida de estas dos personas en específico? ¿Qué tal, Constanza? Buenos días. Mire, yo no desconozco los detalles exactamente que se tuvo con los diputados, en este caso con Tomás. Yo entiendo que debe ser también por el hecho de que él, como está en la reelección, debe dedicarse exclusivamente a su campaña, y es una cosa muy demandante. Todos los candidatos tenemos esta carga de dedicarnos a conversar con la ciudadanía y a exponer nuestros puntos de vista. Y en el caso de Laura es probable que la candidata haya ponderado el ruido que se produjo respecto de los viajes de Laura. Desconozco yo mayores detalles, y probablemente a ningún candidato le gusta tener ruidos en su entorno respecto de cuestiones que distraigan a la opinión pública de lo central que son los mensajes de la candidata. Pero no tengo mayores antecedentes como para opinar con fundamento sobre el punto. Ahora, senador, de cierta forma se sabía, ¿no?, que tanto Tomás Hirsch como Gallego Mans iban a ser candidatos o que iban a ir a la reelección, y por lo tanto en algún momento, en algún punto de la campaña, iban a tener que enfocarse precisamente en eso. ¿No hubiese sido en ese sentido más recomendable buscar otros voceros a priori para evitar este tipo de, por ejemplo, suspicacias, ¿no?, como las que ha levantado el candidato, el diputado y candidato a la reelección, Tomás Hirsch? Mire, yo creo que las campañas siempre es un proceso que se va afiatando en la medida que se va desarrollando, que van surgiendo nuevos antecedentes, y cuando se entra a la recta final, como ahora, yo creo que es muy importante que los diputados se dediquen, digamos, a ser reelectos. Esa es su tarea, y por lo tanto es perfectamente comprensible que a lo mejor un pensamiento de esa naturaleza haya guiado a la candidata, pero le vuelvo a repetir que no tengo mayores detalles sobre esa trama interior que se vio en el comando. Senador, ¿cómo vio ayer el desempeño de la candidata en ENADE? Leía un par de titulares que decían como sin mayores polémicas, como sin mayores noticias, más allá de estos como lapsus lingüísticos que tuvo la candidata. Más noticias generó la, comillas, reconciliación entre Kast y Matei. Yo creo que a partir del último debate individual que hubo en TVN, la candidata demostró una gran solidez en el conocimiento de los temas y una gran tranquilidad. Y entonces ya estos debates que ahora surgen es un poquito más de lo mismo,
con algunos pequeños, digamos, cuestiones que alguien pudiera decir, pero en lo central aquí lo importante es si la candidata demuestra conocimiento del país, de los problemas, tiene la tranquilidad necesaria para enfrentar un escenario donde no juega de local precisamente, sino que juega de visita, porque esa es la realidad, y a mí me parece que ella cumplió adecuadamente con ese propósito. Pero estos debates, digamos, quedan, lo que va quedando en general la gente es la imagen y el relato y el cuento que se forman de cada uno de los candidatos y candidatas, su fortaleza, su manera de enfrentar al país y el conocimiento que tienen de los problemas que tendría que resolver como jefe de Estado. Ujú. Estamos en un punto más, por así decirlo, conservador de la campaña, senador, y se lo pregunto en el sentido de que efectivamente ya aparentemente está asentada la candidatura de Janet Jara, en el sentido de que ella va a pasar a segunda vuelta. El tema es saber quién será el candidato o la candidata que la va a acompañar en el balotaje, y da esa sensación un poco como pasa en el automovilismo, ¿no? Hay una comparación con el automovilismo cuando un auto va en punta a cierta distancia y empieza a administrar para no gastar los neumáticos, para ahorrar el combustible, etcétera, etcétera, para cuidar el motor, y ya en el último tramo ponerle el acelerador al fondo al final. ¿Estamos en ese punto en la candidatura de Janet Jara, o cree que no hay que, en cierta forma, relajarse respecto a lo que va a pasar en primera vuelta? Cada vez que uno asume un objetivo, en este caso un objetivo político, que es conducir el Estado, va pasando por distintos estados dependiendo del diseño estratégico y táctico que tenga, y efectivamente las campañas en algún momento pasan por una llanura donde no hay grandes temas, porque los grandes debates y conflictos probablemente son en la primera parte, y probablemente vamos a tener una intensidad en los últimos días de noviembre, cuando entremos a la primera vuelta, y por lo tanto yo creo que es normal en una campaña de esta naturaleza, pero si uno asume y sigue, esta campaña está caracterizada por la nueva derecha que surge en el escenario político nacional, donde probablemente esta nueva derecha, la extrema derecha, probablemente le va a ganar a la derecha tradicional de Chile. ¿Cuánto va a significar eso en materia del Parlamento, de que pudiera imponerse una derecha que sea capaz de cambiar la Constitución, como se ha señalado por algunos analistas y algunas encuestas que se han hecho? Yo creo que ese es el tema que a lo mejor va a preocupar en los últimos días de la campaña. Así que a mí me parece normal de que esto tenga altos y bajos, tranquilidad y tormenta en una competencia dura como es ir a la jefatura del Estado. Conversamos a esta hora de la mañana con el senador por la Araucanía y presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. Senador, no me puedo quedar sin preguntarle por la polémica de los parásitos, que ha marcado también la carrera presidencial de parte de republicanos en este caso, pero ha puesto en cuestión, en tela de juicio, la labor pública, ¿no? Y que ha golpeado también a todos los sectores políticos en este caso, no solamente al oficialismo, sino que también dentro de la oposición. A Chile Vamos, por ejemplo, uno de los principales asesores de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, abre este flanco. ¿Cómo lo ve usted siendo senador, además? Mire, para serle franco, yo encuentro esto una soberana tontera. Francamente le digo, porque alguien puede pensar de que necesitamos más desarrollo económico, más inversión, más infraestructura, más puertos, más aeropuertos, más servicios, y vamos a estar en una cosa sin funcionarios públicos o sin el Estado, achicando al Estado, cuando mientras mayor inversión pública tengamos, mayor inversión privada tengamos, el Estado tiene que proveer todo lo que se requiere para ello, como son todas las grandes obras que el país requiere, y todas las funciones públicas que cumple, tanto civiles como uniformados, en la función del Estado. Entonces, cuando alguien dice así, es simplemente decir una cosa que no tiene un sustento serio, y que simplemente es para generar un ambiente de discusión, tratando de enlodar a miles y miles de funcionarios públicos que cumplen todas sus funciones en el Estado y que sirven para todo el país. Naturalmente que siempre en todos los grupos puede haber gente que no cumple bien, pero eso pasa
también en la actividad política cuando de repente alguien habla tonteras, ¿no? Estamos conversando con el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. Bueno, hay varios temas también que quisiéramos abordar respecto de la carrera presidencial, pero tenemos que pasar también a otro que es muy importante, en honor al tiempo, la situación en torno a la desaparición de Julia Chuñil, lo que hemos conocido en los últimos días y estas discrepancias, ¿no?, respecto de calificar a la figura de Julia Chuñil, si es que era o no dirigente o defensora medioambiental. Desde Fiscalía señalan que no hay antecedentes que acrediten eso. La familia, cercanos al entorno de Julia Chuñil, sostienen que sí. Incluso el propio ministro de Justicia, Jaime Gajardo, salió a hablar en los últimos días respecto de esa situación y de que efectivamente Julia Chuñil se puede calificar o se puede considerar como una defensora ambiental. Todo esto a propósito de las obligaciones que tiene el Estado de Chile, a propósito de la firma de Escazú y lo importante en ese sentido que tiene esta calificación. Pero hay un tema también detrás, senador, y que cruza otros casos, porque últimamente han habido muchos casos, ¿no?, de dirigentes sociales, o no muchos casos, pero por lo menos hemos tenido casos de dirigentes sociales desaparecidos y desaparecidas, de los cuales es muy difícil poder conocer qué pasó finalmente con estas personas. Está el caso de Julia Chuñil, pero también está el caso de María Ignacia González, concejala de la comuna de Villa Alegre. ¿Qué está pasando en ese sentido, senador? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo entiendo que hay un punto con las actividades que desarrollan las personas como dirigentes sociales o activistas ambientales o cualquier otro cargo de otra naturaleza. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿cómo es posible que desaparezcan personas y sea imposible encontrarlas? Entonces yo creo que aquí lo importante es que la policía y los organismos encargados de esto puedan trabajar a fondo para darle una respuesta a la familia y darle una respuesta al país. Nosotros hemos presenciado este debate respecto de Julia Chuñil y también hemos presenciado respecto a María Ignacia González, concejala de la Democracia Cristiana. Yo, como presidente del Partido Demócrata Cristiano, atento a este debate, he pedido una audiencia con el señor fiscal nacional para los efectos de poder conversar con él sobre el estado del arte respecto a la investigación y las cosas que está haciendo la Fiscalía, porque entiendo que ellos conducen esta investigación. Entonces yo tengo esa preocupación para dar una respuesta al país, a la familia, y ver qué es posible hacer. En el caso nuestro, por ejemplo, a lo mejor sería bueno hacernos parte en el proceso, pero para eso es necesario requerir de la autoridad, digamos, una información veraz, concreta y al día respecto de lo que está pasando con ambas investigaciones. Porque yo, como presidente del partido, podría indagar por María Ignacia González, nuestra camarada, que es concejala, que está desaparecida. Pero a mí me parece que hay un requerimiento ético para ambas situaciones y por lo tanto voy a ir a conversar ambas situaciones, tanto de la María Ignacia como de Julia, que realmente, creo yo, repercute en los sentimientos del país en seguridad y de incertidumbre de por qué suceden estas cosas en el pleno siglo XXI. Entonces yo espero tener en el curso de las próximas semanas la reunión con el señor fiscal nacional para tratar este tema. Senador, ¿cree usted que erra la Fiscalía en dudar que Julia Chuñil fuera activista ambiental? Ahí el gobierno discrepa, como lo decía Claudio. Finalmente genera un manto de duda respecto de lo que plantea su propio núcleo, el propio núcleo de Julia Chuñil y además del manto que la protege también con tratados importantes como defensora medioambiental, ¿no? ¿Cree que la Fiscalía se equivoca? Mire, alguien puede opinar lo que quiera respecto del tema, pero en el país existe una institucionalidad que es la que tiene que darnos respuestas al país. Porque si todos los grupos empiezan a dar respuestas, grupos que no tienen la competencia específica para resolver un problema de esta naturaleza, de la desaparición de una persona, aquí hay instituciones que tienen competencia para eso, que tienen las facultades para eso, que tienen los medios para eso, que tienen la ley con ello y el personal para ello. Son ellos los que tienen que darnos una respuesta y por eso yo me tengo a la información oficial que deben darnos. Lo demás puedan ser deseos, especulaciones, opiniones, pero yo creo que los que tienen que darnos la respuesta
pertinente, adecuada, son los organismos competentes para ello, en este caso el Ministerio Público, que encabeza una investigación de esta naturaleza. Uh-huh. ¿Y qué? Sé que esta es una pregunta que se le debería hacer al fiscal Valencia, pero como estamos conversando precisamente esto, porque efectivamente usted mencionaba al principio del tema que aquí hay un problema, al parecer, de que está desapareciendo gente y la fiscalía o las instituciones encargadas de encontrarla no están dando el ancho. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no estarían dando el ancho? ¿Es problema de gestión? ¿Faltan recursos para el Ministerio Público, para las policías? Porque, claro, está el caso de Julia Chuñil, de la concejala de Villa Alegre, pero también hay otros casos que también han sido bastante mediáticos, por ejemplo el de la señora Ercira de la comuna de Limache, ahí en la región de Valparaíso, que lleva también más de un año desaparecida y no hay rastros de ella. Hay un problema al parecer en el Ministerio Público, pero ¿cuál podría ser ese problema, senador? Mire, yo no sería prudente si emitiera un juicio de que no están dando el ancho, porque es una investigación en desarrollo, pero aquí hay multitud de mecanismos de investigación, como es las órdenes que da el Ministerio, la policía especializada, los servicios de inteligencia policial, que también tienen que hacer su tarea, y por lo tanto yo supongo, y parto de la base, de que estos organismos e instituciones están trabajando de acuerdo a su competencia para resolver estos temas. No tengo ningún antecedente para decir que aquí hay una deficiencia, que hay una negligencia, que no se están haciendo las cosas bien, porque no sería prudente emitir un juicio sin conocer yo el fondo de la investigación que está en desarrollo, porque eso es simplemente generar más dudas en la opinión pública, y yo debo partir de la base que los organismos que tenemos en Chile están funcionando y que probablemente debe ser muy difícil buscar una respuesta, y por eso se han demorado. Pero lo importante es que las autoridades públicas, como un senador, un presidente de partido, estemos atentos y requiramos de los organismos respectivos una respuesta que nos pueda traer mayor tranquilidad, no solo a la familia, sino que también al conjunto del país. Senador Francisco Buenchumilla, presidente de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto de saludarles. Muy buenos días. Que esté muy bien. Gracias, senador. Bueno, gracias. Chao, chao. Adiós. 8 con 1 minuto, y luego de esta conversación con el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Ya llega Patricio López para continuar con el programa. Connie, nosotros nos reencontramos mañana jueves. Nos reencontramos mañana jueves. Que tengan muy buen día.